Y frente al Catatumbo, el único gobierno que ha entrado al Catatumbo con su fuerza pública ha sido el de Gustavo Petro. Ustedes no entraron. La panelista Carolina Corcho, como el compañero Romero, engañan. La frontera la cerró Maduro. Exministra Carolina Corcho. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial a quienes están acá. Mi nombre es Carolina Corcho, médica, psiquiatra, profesora universitaria, exministra de Salud y Protección Social, coautora del programa de gobierno del presidente Gustavo Petro y una mujer absolutamente convencida de que las reformas y las ideas que representa el gobierno del presidente Gustavo Petro deben continuar gobernando a Colombia. Hay que dejar este pasado atrás. El país no puede volver atrás. Necesitamos una reforma agraria para que el campesino y la campesina pueda cultivar la tierra, pueda abastecer el alimento para las ciudades y podamos exportar. Necesitamos que 2 billones de pesos que habían perdido los trabajadores anuales cuando les quitaron ustedes la reforma laboral, cuando les quitaron los dominicales, los festivos, regresan a los bolsillos del celador, de la señora que trabaja hasta tarde para comprar los útiles a los hijos. Necesitamos que la salud sea universal para que llegue a todos los barrios de todos los estratos sin discriminación, que cualquier niño de Bogotá, Cartagena y Quibdó tenga igual acceso a la salud. Necesitamos reindustrializar a Colombia, tener una producción nacional de vacunas, de medicamentos, abrir a Colombia al mundo para construir una red férrea, para tener un transporte multimodal, para tener vías por donde pueda caminar nuestro campesinado. Necesitamos una reforma política para que los partidos no sean empresas electorales de negocios, sino que tengan financiación pública y no sean las EPS ni las mafias las que financien la política en Colombia, sino lo público. Necesitamos una reforma a la justicia para que nadie esté por encima de la ley, para que la ley llegue al ciudadano del común, para que no haya impunidad frente a las mujeres que son sujetas de delitos sexuales, de abusos, de feminicidios, para que pueda haber paz en Colombia. Necesitamos seguir dignificando a la fuerza pública, al soldado, al policía, para proteger y cuidar la vida en Colombia. Gracias. Gracias. Doctor Romero. Bueno, muy buenas tardes a todos, todas. Un cordial saludo a quienes están aquí en este recinto, por supuesto a quienes me acompañan como panelistas, a los organizadores, gracias por invitarnos. De verdad hay gente rara y nosotros que estamos acá en lugar de estar viendo el partido de Colombia-Brasil, desconectados de la realidad siempre. ¿Por qué quiero asumir esto? Por la gente. Camilo Romero es un tipo del común. No por campaña, cuando me toca lo asumimos. Vengo desde anoche también en flota Oviedo de Valledupar hasta acá Cartagena. Hemos pasado por todas, me pueden ver flaquito, pero no me les doblo. Estamos claros a quienes enfrentamos, a una clase política tradicional que se ha enquistado en los poderes de Colombia desde una lógica criminal y mafiosa. Es decir, esto de la política no es simplemente pongámonos de acuerdo, aquí hay un pulso por dar. Y ustedes lo saben. Quienes están aquí o son candidatos, candidatas, deberían dedicarse a otra cosa, pero ya es voluntad de ustedes. Y otros que están en la tarea de ser estrategas políticos y demás. ¿Qué creo? Cuando estuve en el Congreso de la República llegué desde una voz ciudadana de indignación a la política. Y lo que propuse allí no fue acoplarme y acomodarme a ese espacio, sino hacer la primera oficina pública abierta y visible de este país. 4 cámaras web, que la gente pueda ver qué hacíamos o qué dejábamos de ver. Año 2010, no ahora. Propuse que había que ganarse un derecho constitucional de revocar a los congresistas como se puede revocar a los alcaldes y gobernadores. Ganar en participación ciudadana. Hacer un informe semanal para que la gente sepa qué hacíamos o dejábamos de hacer. Luego gané con el respaldo de muchos nariñenses la gobernación del departamento. Y no hicimos allí un ejercicio normal de gobierno, sino un modelo que es el que proponemos a Colombia. Un modelo de gestión de gobierno que se llama gobierno abierto, transparencia, participación, colaboración de la ciudadanía. Es decir, tener capacidad convocante pero sin vender la esencia de la acción política. Y cuando estuve embajador, quitamos los cócteles para hacer los eventos en la calle y con la gente. Así que con Camilo Romero pueden tener la garantía
de la coherencia de la acción política, que no hago política para enriquecerme y que finalmente planteamos lo que ya hicimos, un modelo de gestión de gobierno abierto. Gracias, doctor Camilo. Como toca aplicar la regla, dos de los precandidatos me han pedido réplica después de la interpelación de la exministra Carolina Corcho. Debemos aplicarla. Por eso insisto en que es tan importante que nos centremos en ideas, queridos precandidatos, para dejar de señalar a los demás, porque vamos a tener que dar la palabra, es lo correcto. Entonces, senadora María Fernanda, 1 minuto en su réplica. Cuando la izquierda dice que es que nosotros somos el pasado, somos los antiguos, no hay nada más prehistórico que el comunismo. El comunista no solo tiene como ejemplo para mostrar los millones de muertos a lo largo de la historia de la humanidad, sino que es experto en contar historias y en venderle fantasías a la gente, pero el camino al paraíso lo único que trae es miseria, exilio y muerte. Este país tiene que agradecerle a sus antepasados que superaron tantos desafíos. La gente no tiene memoria de lo que era Colombia. La gente ni siquiera recuerda que los zapatos eran un privilegio hasta en las familias ricas. La gente no recuerda que los beneficios que tiene hoy lo trabajaron los abuelos que no tenían lo que tenemos hoy. Por eso, ojo con el discurso de la izquierda de que todo está mal. Ellos, la guerrilla, se encargó de empobrecer este país y generaron el paramilitarismo que nos sumió en una guerra que, por fortuna, en el 2002 un presidente de allí nos sacó. Exministro Palacio, 1 minuto. Hombre, muchas gracias. No, a uno no lo deja de sorprender de todas maneras cómo a una persona que tiene 42 años la llamamos el pasado, porque es que ustedes siempre tienen una tendencia a aglutinar a todo un país en algo. Lo dividen entre esclavos y esclavistas, lo dividen entre negros y blancos, lo dividen entre ricos y pobres, lo dividen entre propietarios y no propietarios, porque ese es el país que ustedes ven, que es el país del odio. Es el país de la división, el país de responsabilizar a unos por el fracaso y agrumarse el éxito. Entonces, lamentablemente, ese país yo creo que no es el país que queremos los colombianos. Y yo por eso dije ahorita, el que piensa diferente no puede ser el enemigo. Ahora, habiendo dicho eso, pues yo tengo muy clara la reforma a la justicia que ustedes están proponiendo. Y es una reforma a la justicia en la que le quieren excarcelar a traquetos, excarcelar a sicarios, les quieren legalizar el botín, les quieren legalizar el botín a los delincuentes. La reforma a la justicia de ustedes es la que levanta órdenes de captura a los guerrilleros, las que les da libre tránsito. Y ni hablemos de la reforma a la salud, porque esa es la que tiene hoy hospitales cerrados, la que tiene a los ciudadanos sin medicamentos y una reforma a la salud que lo único que está haciendo es acabar y destruir la salud de los colombianos. Tiempo, doctor Palacio. Doctora Carolina Corcho y el doctor Romero, si desea también hacer contrarréplica, y continuamos con el siguiente segmento. Bueno, 2 precisiones. Primero, doctor Daniel, el gobierno del presidente Gustavo Petro no ha presentado una reforma a la justicia, es una ley de sometimiento a la justicia. Y eso es lo que dice la ley. Primero presentó una ley de sometimiento a la justicia para negociar con bandidos fue el gobierno de Álvaro Uribe Vélez con Justicia y Paz para desmovilizar a las AUC. Entonces, no vengamos aquí con hipocresías frente a esa discusión. Primer elemento y precisión. Y segundo elemento, esto es un debate político donde existen diferencias. Plantear contrastes de las ideas no es un ataque personal, porque claramente aquí hay 2 visiones de país. Doctor Romero, ¿quiere hacer algún uso de la réplica? Vale. No, ya. A ver, yo creo que es válido hacer interpretación de la historia de nuestro país desde los distintos puntos y aristas, pero hay unas cosas que son realidades, son hechos, no son fantasías. A Colombia nos la entregaron siendo el 3er país más desigual del planeta. Solo nos ganan Sudáfrica y Namibia. Es una realidad. 21 millones de pobres, 7 millones de personas en la extrema pobreza. Esos hechos son reales. Aquí se la jugaron a la lógica que todavía escuchamos de algunas precandidaturas presidenciales. Balín, plomo, destripar al contrario.
y nos dejaron en ese conflicto armado 450.000 seres humanos muertos. ¿Oído eso? No es un dato frío. 450.000 personas murieron en Colombia. 8 millones de víctimas. Ese es el resultado de lo que aquí Carolina ha llamado el pasado. ¿Nosotros qué creemos? Que con los niveles de desigualdad y de violencia, Colombia es un país inviable y la democracia nos queda grande como país si no resolvemos esos dos temas, que es en lo que está centrado un gobierno alternativo y progresista en Colombia. Entonces necesitamos entender las realidades y saber que si bien políticamente estamos frente a una dictadura, el bienestar de la gente en la frontera vale y tenemos que primar por ellos. Gracias. Bueno, aquí existe un antecedente terrible y es lo que hizo el gobierno de Iván Duque, que de manera ideológica y por odio cerró la frontera con Venezuela en un choque que tuvo con Maduro al apoyar un presidente llamado Guaidó, al cual le regaló Monómeros, que era una productora de insumos agropecuarios, solo por insensatez, irracionalidad y falta de relaciones diplomáticas y políticas con Venezuela. Eso nos costó pérdida de 10.000 millones de dólares de intercambio comercial en la frontera. De esa frontera dependen 6 millones de colombianos y colombianas y además es una frontera del cual depende la seguridad nacional. No se pueden manejar las relaciones internacionales de manera ideológica. Y eso no quiere decir, doctor Oviedo, que uno no haga críticas a la democracia o de los Estados Unidos o del Ecuador o de Venezuela. El hecho de que mantengamos relaciones culturales, económicas, no quiere decir que aceptemos entonces que no se presentaron las actas en Venezuela, como tampoco que nosotros aceptemos irregularidades que se presentaron en el proceso electoral del Ecuador. Tampoco aceptamos y vamos a criticar la vulneración de los derechos humanos en Venezuela frente a la oposición en Estados Unidos, en Ecuador y en Colombia, pero eso no implica que vamos a perjudicar a 6 millones de colombianos y colombianas y a un socio comercial que podría ser muy importante para una agroindustria en el país, porque nosotros podríamos generar unas exportaciones de alimentos hacia Venezuela por razones ideológicas, por razones de odio, por irracionalidad e insensatez. Por tanto, el memorando lo que pretende es construir una relación comercial y económica que beneficie tanto a quienes están en Táchira, como quienes están en Cúcuta, como quienes están en toda la frontera. Y debemos dejar claro que en mi gobierno no se cierran fronteras, se dialoga con todos los países del mundo con respecto a la soberanía, sin injerencismos y sin pedir guerras en la frontera o intervenciones militares en contra del derecho internacional. Ex embajador Romero. Gracias. Cuando fui senador entre el 2010 y el 2014, el gobierno Santos propuso restablecer las relaciones con Ecuador. Estaban rotas. En el gobierno Uribe se rompieron esas relaciones. La ministra de entonces, María Ángela Holguín, en la comisión segunda de la que hacía parte, dijo: vamos a ir a esa frontera, a mi tierra, a Nariño, a Ipiales. ¿Quiénes me quieren acompañar? Imagino que el senador de la oposición, Camilo Romero, pues no irá por ser oposición. Mi intervención fue en el sentido de decir, hay temas que no son de oposición y gobierno, son de país. Como esto que acaba de suceder. Gol, ¿sí? Confirmado. Al menos que ese sea el propósito común, Oviedo, el fútbol y nuestra selección. No he encontrado otro, lo he buscado también. Y entonces, allí nos fuimos hasta Ipiales a intentar mejorar esas relaciones. Ese es un dato. Cuando fui embajador, hubo un intercambio de palabras entre Milei y Petro en Argentina. Lo que quiero decirles es que por fortuna los pueblos son superiores a los gobernantes. Y por supuesto si están como vecinos y al lado, como es el caso de Colombia y Venezuela. Allí los datos son contundentes. En el año 2008, el comercio entre los dos países llegó a 7.000 millones de dólares en el año 2008. Se cerró la frontera. Dijeron en medio del cierre que le quedaba horas a Maduro. La respuesta es clara y contundente. ¿Qué ha pasado? Y cuando termine el cierre de la frontera, de esos 7.000 millones de dólares que había de comercio binacional, quedaron reducidos a 222 millones de dólares.
Y entonces, si se propone lo que dice el memorando, y quiero decir aquí que he visto una postura distinta de nuestro panelista Palacios, que entiendo que la respuesta de Oviedo es que sí, yo puedo decirlo con total entereza, sí a esa zona binacional por la gente, por los beneficios que tendrá esa zona que fue tan golpeada con cerrarle la frontera a los colombianos y venezolanos. Gracias. Senadora María Fernanda Cabal. Tanto la panelista Carolina Corcho como el compañero Romero engañan. La frontera la cerró Maduro, no la cerró Duque. La frontera la cerró Chávez, no la cerró Uribe. Y ustedes saben que es así, pero siguen mintiendo. Nadie tiene idea de lo que se vive en la frontera si no nace allí. Y en eso tienen razón en cuanto a una población que tiene características similares o incluso familiares. Los papás de Venezuela nació en Colombia, los papás colombianos naciste en Venezuela, o padre venezolano y madre colombiana. El tránsito invisibiliza la frontera, que termina siendo más una formalidad por la división de un país. Hay mucha más afinidad que la que uno cree. Son casi connacionales. Y eso es difícil en el diseño de una política pública desde Bogotá. Por eso, siempre la población de frontera pide que no se les afecte su intercambio comercial. Lo que uno no puede hacer como gobierno es permitir que la criminalidad se campee, porque el ELN hoy es el ejército de ocupación de Venezuela en Colombia, porque ustedes parece que vivieran en el país de las maravillas. Es que la coca se comió al Catatumbo como a su departamento y usted no dice nada. 53.000 hectáreas de coca en el Catatumbo, 35.000 desplazados. ¿Quién los desplazó? ¿Por qué los desplazó? Entonces, la berraquera que pudiéramos ser países hermanos, pero es que Maduro es un genocida que desplazó 35.000 colombianos hace 8 años y yo estuve allí en los patios dándole comida a la gente, que le marcaban las casitas como en la época de la Alemania nazi para tumbárselas. Eso es una realidad. ¿Y a ustedes les parece la berraquera Maduro, que además se robó las elecciones? Es ilegítimo y nosotros no debemos tener acuerdos con bandidos. Bueno, tenemos varias réplicas, entonces arrancamos por el exministro Daniel Palacios. Okay. Doctora Cabal, las relaciones internacionales son relaciones de Estado, no de ideología política, y tienen que acoger el principio del derecho internacional, y desde luego que para una ruptura se necesitan dos. La provocación innecesaria que se hizo en la frontera sacrificando la seguridad del país, porque es imposible que ustedes planteen una política de seguridad frente al ELN en la frontera, negando la relación con el gobierno venezolano, porque inmediatamente haya una acción de la fuerza pública colombiana en la frontera, se pasan para Venezuela. Si tú no tienes una acción colaborativa porque no estás viendo las relaciones internacionales como un problema de Estado, sino de ideología política, pues evidentemente no vas a poder combatir al ELN. Necesita la colaboración de la fuerza pública venezolana. Para las disidencias necesita la colaboración de la fuerza pública del Ecuador, sea cual sea el partido. De eso se tratan los estados. Y frente al Catatumbo, el único gobierno que ha entrado al Catatumbo con su fuerza pública ha sido el de Gustavo Petro. Ustedes no entraron allá, no tenían el control de ese territorio. Vamos. A ver, esto de las acusaciones mutuas y demás hace parte pues de este juego y del debate político, y ustedes lo saben. Pero vale la pena recordar, en Nariño hicimos un esfuerzo gigante para la sustitución de cultivos de uso ilícito. Aquí han pasado ministros del Interior, de Defensa, presidentes, cada vez con un tono más bravito, diciendo vamos a enfrentar al enemigo, hay que derrotarlos, la fuerza pública y el Estado. Décadas dándonos plomo y no dio resultado. Ya les dije cuál fue el resultado de eso. En Nariño, con la sustitución de cultivos de uso ilícito, es decir, diciéndole al campesino y a la campesina que puede producir algo legal
que el gobierno puede llegar, que el Estado puede hacer presencia integral en el territorio, es que se logró reducir la producción de coca y entonces sí podemos hablar de eso. Y Nariño dejó de ser, después de mi gobierno, el territorio con mayor coca del país. Ahí están los datos de Naciones Unidas, año 2020, junio, con resultado de este tiempo. Y segundo, nos han dicho una y mil veces, hablando de mentiras y demás, que Colombia se iba a convertir en Venezuela. Creo que van a necesitar 3 campañas más, porque los datos y los resultados son completamente distintos. Bueno, voy a iniciar por el planteamiento que tú haces, y es específicamente el caso de Medellín. Tenemos una realidad en las ciudades, y es que hay jóvenes de los más vulnerables de las comunas y los barrios de las ciudades, reclutados a sueldo del narcotráfico, con sueldos de más de 1.600.000 al mes. Eso es un vacío del Estado de políticas públicas sociales para atender a esos jóvenes. Y hay una realidad, es que en el Valle de Aburrá hay 12.000 jóvenes armados al mando del narcotráfico. Hipocresía si no lo reconocemos. Ahí están esos jóvenes y esas estructuras no han sido derrotadas militar ni estratégicamente. El gobierno empezó lo que se denominan los diálogos sociojurídicos avalados constitucional y legalmente para hacer exploraciones de cómo hacemos para desmantelar esa estructura, y ellos han ofrecido que el Congreso tramite un marco jurídico de sometimiento a la justicia en el cual ellos se comprometen a entregar casi el 90% de los bienes del narcotráfico para reparar a las comunidades y a las víctimas a cambio de rebaja de penas, hacer resocialización y decir la verdad. Decir la verdad, que fue lo que no pasó con el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, en donde extraditaron a los grandes jefes del paramilitarismo para que no dijeran la verdad. Ese es el miedo que tienen. La verdad de los vínculos del narcotráfico con los sectores políticos y empresariales en Colombia es de lo que no quieren saber. Entonces la pregunta es, ¿seguimos con esos jóvenes armados disparando? ¿O ponemos a esos jóvenes, hacemos un diálogo a través del Congreso de la República para que reparen a las víctimas porque no han sido derrotados? Y esa discusión la tiene que enfrentar el país, porque aquí no estamos resolviendo problemas morales, estamos resolviendo problemas concretos y reales, y es preferible ver esos jóvenes con una pala construyendo un puesto de salud, una escuela, una vía, reparando, que disparando en los barrios de Cali, Medellín y Buenaventura, y por eso hay que explorar esa salida. Pues qué curioso que estemos en algo de acuerdo. Uno de los grandes problemas de Colombia es la disfuncionalidad del Estado, porque aquí nos diseñaron un Estado centralista y se olvidó de la región. Y nunca les importó a los que dirigieron el país si mataban en La Guajira, en el Urabá, en el Cauca, nunca, ni les importa todavía. Por eso yo comparto la reforma al Sistema General de Participación promovida por el gobernador de Antioquia. Las regiones no pueden ser mendigos, por eso la corrupción es la de hoy en día, porque usted sale elegido alcalde de un municipio, no tiene un peso, le toca venir a buscar un senador, un representante amigo para que lo lleve al DPS, a planeación, a Invías, a bajar 5 pesos para poder conectar su ciudad, su municipio, su pueblo. Sí ha hecho falta presencia institucional con vías terciarias, con alcantarillado que no hay, con acueducto, no hay agua en el país, segundo país más rico, con mayor riqueza hídrica del mundo, no hay conectividad en 57% de la ruralidad colombiana. En eso estamos de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es en el buenismo. Pobrecito porque no puede cultivar nada más. Pobrecito el que cultivó el arroz y la yuca y lo dejó tirado el Estado, en cambio al que siembra coca sí se la compra. Así sí no. Yo le voy a decir a usted que así a ustedes les molesta el presidente Uribe, nos demostró que redujo las plantaciones de coca a 40.000 hectáreas, y lo que siembran en el Catatumbo, señora Carolina Corcho, hoy es gracias a Uribe. Palma, cacao, que son una bendición en medio de ese mar de coca que este gobierno de Petro ha permitido y ha promovido. Las mesas de negociación no son mesas para amarrar a la fuerza pública para que desplacen colombianos y los asesinen. Ese es un cuentazo. ¿Quieren conversar?
que conversen con el juez, a la cárcel los bandidos y a proteger a la población civil. Bandidos eran más de los 60 congresistas aliados del gobierno Uribe que están presos por parapolítica. Esos eran los bandidos. Bandidos. Los bandidos de Medellín que están en este momento en las cárceles dijeron, es que siempre hemos tenido relaciones con el uribismo y con Federico Gutiérrez bajo la mesa. Siempre han pactado y negociado con nosotros. Quienes estamos proponiendo someter a los bandidos somos nosotros. Los bandidos están empoderados con un ejército de jóvenes haciendo negocios con el narcotráfico. Necesitamos someterlos para que reparen las víctimas, para que entreguen esas platas para sus comunidades. Eso es lo que no quieren ustedes, porque en el fondo lo que les duele es que esos bandidos van a contar la verdad. Por eso tuvieron que extraditar a los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia para que no contaran lo que ya se está conociendo en la Jurisdicción Especial de Paz, de los vínculos de la política que los acompaña a ustedes con el paramilitarismo y el narcotráfico. Y nadie está por encima de la ley. Siempre se sabrá la verdad y por eso tenemos que avanzar en una política pública de sometimiento justamente para acabar con esa guerra que está acabando con nuestros jóvenes. Hay una primera premisa que tenemos que tener en cuenta. No puede haber lugar vedado en el territorio nacional, ni urbano ni rural, para la fuerza pública con respeto a los derechos humanos. La fuerza pública, toda ella, desde la policía, el ejército, tiene que ocupar todos los espacios urbanos y rurales de manera democrática y en respeto a los derechos humanos. Lo segundo, nosotros necesitamos fortalecer la inteligencia en las ciudades, la inteligencia de la Policía Nacional para desmantelar el crimen. Por ejemplo, el lamentable atentado contra el senador Uribe, se pudo victimarios materiales a partir de cámaras de seguridad que permitieron identificar quiénes fueron los victimarios y los responsables materiales. Esa inteligencia se tiene que fortalecer para desmantelar el crimen. Debemos hacer entre el gobierno nacional y los gobiernos locales de cualquier partido, sea el alcalde o el gobernador, porque esto está por encima de los partidos. Consejos de seguridad con participación de la ciudadanía para poder desmantelar el crimen. Pero aparte de eso, tenemos que hacer prevención de delitos como riñas o este tipo de delitos, por ejemplo, el feminicidio que está aumentando, que es un problema cultural que tú puedes detectar a través, por ejemplo, de sistemas de salud y de vigilancia, acompañamiento de las mujeres. Tú puedes detectar cuando una mujer va a terminar en un feminicidio y puedes prevenir con un trabajo cultural de convivencia ciudadana con la comunidad este tipo de flagelos que se están presentando allí. También hay que fortalecer, obviamente, un concepto de seguridad humana. ¿Qué es seguridad humana? Necesitamos políticas públicas para los jóvenes, para que los jóvenes no sean reclutados. Por ejemplo, en el Quibdó, si ese muchacho no puede acceder a la educación superior, que por cierto el gobierno avanzó en 2 años en 195.000 nuevos cupos, va a terminar reclutado. Entonces hay que hacer una política social robusta para la juventud. La crisis en la seguridad urbana no es otra cosa que el reflejo de la destrucción de la seguridad rural. La afectación urbana es derivado de lo rural porque es que el negocio del narcotráfico no está en venta. Por eso el punto 4 del Acuerdo de La Habana, del traidor de Juan Manuel Santos, sometió al Estado de Derecho a tener que pedir permiso para poder erradicar la coca. Eso no se ha visto en ningún país del mundo, que la autoridad legítima tenga que arrodillarse para erradicar la coca. La fuente primaria, primigenia de ingentes recursos es la coca. 300.000 hectáreas de coca, 12.000 millones de dólares al año. Necesitan una red de distribución gigantesca, como cuando usted tiene un producto exitosísimo, pero necesita venderlo más. Como los multinivel. Entonces, ¿qué hacen? Los grupos criminales cultivadores de coca, que además lo mezclan de pronto donde hay minería ilegal. Contratar todas las redes locales que llegan hasta el último colegio del municipio más chiquito de Colombia.
Hoy el consumo de los niños en las zonas rurales empieza desde los 8 años. Por eso el hostigamiento alrededor de los colegios, porque necesitan enviciar al niño y al joven. El adulto ya no, el adulto ya pasó la prueba. Usted a lo sumo se vuelve gordo de grande por comer demasiado, pero usted no se vuelve drogadicto y no creo que cambie de sexo ya cuando está tan grande. El más vulnerable es el niño y el adolescente. Esa red de distribución, ¿qué pasa? Que como hay tan poca, no se puede exportar porque el precio se cayó. La venden aquí en Colombia y esas redes las ocupan, por ejemplo, el sicario de Miguel Uribe. Ese es el último eslabón de la red, que son los menores, que los reclutan los criminales porque saben que ese menor no va a pagar como adulto. Por eso también hay que cambiarlo. Menor que delinque como adulto, ¿es lo que no se roba? Miren el imaginario con el que juegan, ¿no? Si hay privados, son ladrones. Si hay público, ¿no roban? Yo creo que ningún gobierno, todos han robado. Porque entre más grande es el Estado, más robo hay. Más Estado, más corrupción. Obviamente, por eso hay que achicar el tamaño. Pero si es que este gobierno ha sido el rey de los escándalos, ¿qué tal entonces la platica la maneja Olmedo, Schneider? Por Dios, se robaron todo. ¿Usted cree que en los hospitales no roban? Todo, llegan a atenderlo y no hay guantes, no hay gasa. El problema del ladronismo es por el tamaño del Estado y por el no castigo. Así de sencillo. Ahora, el sistema de salud colombiano era uno de los mejores del mundo. Por eso venían a operarse aquí del exterior. ¿Cuál fue el éxito? Poner a competir lo público y lo privado. Igual pasó en la educación. ¿Por qué la educación superior en Colombia tiene oferta académica? Gracias al esfuerzo privado. Los privados son unos berracos. Ahora, que hay ladrones en la EPS, pero claro, reladrones, pero usted no quema la EPS. Si usted tiene una empresa bollante, buena, y lo roba el gerente, usted no le pone una bomba a la empresa, ¿no es cierto? Usted vota al gerente o lo mete preso. No, aquí nos vendieron un sistema estatista porque los comunistas gozan controlándole la vida a uno. Y les fascina llevar estas hordas de personas a timbrar a la casa, como hacían en la Universidad del Valle hace 45 años, porque ellos siguen con cemento en el cerebro. Creen que la política de salud preventiva es ir a timbrar, oiga, aquí hay alguien embarazado y le miden la panza al señor como si le fueran a hacer un vestido. No, hoy la data la tienen los hospitales, las IPS y las EPS para hacer prospectiva, para usted saber cómo diseña la mejor política pública en salud. El problema es que ellos creen que tienen que llevar al médico con el psicólogo, el trabajador social, le digo que les falta el astrólogo para que le haga la carta astral al que visita. Bueno, usted que es experto en estadística, doctor Oviedo, uno no puede hacer una comparación en materia de salud del siglo XX con el siglo XXI. Por supuesto, por el avance de la ciencia en cualquier sistema de salud, la esperanza de vida va a mejorar en el tiempo, no solo por el sistema de salud, sino por los avances de la ciencia, y usted además tiene que controlar otras variables, y es cuánto aportaba el Estado antes de la ley 100 y después para poder hacer esas comparaciones, doctor. Y segundo, una precisión, querido Daniel, es que la Corte Constitucional no declaró ilegal la intervención de la EPS Sanitas, sino encontró vicios de procedimiento, que es distinto a decir que no había facultades para intervenir la EPS. Pero vuelvo, insisto, en este debate ha habido mucha propaganda. Se ha dicho aquí que nosotros estamos proponiendo estatizar el sistema. Falso. La reforma nunca ha propuesto estatizar el sistema. La reforma mantiene la prestación de servicios público-privada, fortalece lo privado porque paga de manera directa a clínicas los recursos que necesitan para poder atender a la gente. Resulta que ese 95%, doctor Oviedo, es carnetización. Pero ¿accede realmente la gente en los barrios? ¿Accede realmente la gente en el campo? Nosotros tenemos cálculos que alrededor de 20 millones de colombianos
de los barrios más pobres, más humildes, de las zonas marginales y rurales, no acceden y están en el paseo de la muerte, y eso lo sabemos desde el año 2008 por la Corte Constitucional. Y eso lo sabemos desde el año 2014, eso no es un asunto nuevo, eso lo dijo el Instituto Nacional de Salud, que este sistema tiene 300.000 personas que han muerto por inatención, y eso es lo que queremos cambiar con una reforma que ustedes están controvertiendo con mentiras. Nunca hemos propuesto que la plata se le entregue a gobernadores y alcaldes. Hoy las EPS sí son manejadas por clientelas politiqueras de las familias de los hoy opositores de las reformas. ¿O quiénes son los que manejaban la nueva EPS? Gracias, exministra. A mí me sigue causando sorpresa el cómo la mentalidad socialista tuerce las cifras y las acomoda y se enfrenta a la evidencia. La evidencia es que hoy hay filas de gente esperando un medicamento muriéndose, y lo vemos en todas las redes sociales. La evidencia es que se les ha postergado la cirugía a personas que se están muriendo. No hay el medicamento para los enfermos de diabetes, los enfermos de epilepsia. Usted, que es psiquiatra, debería exigirle a este gobierno y al ministro Jaramillo que pague, porque no hay droga psiquiátrica. Usted sabe lo que es para una familia que tenga un individuo en su familia con problemas psiquiátricos. ¿Usted, que es psiquiatra? Por supuesto. Exministra Corcho. Por supuesto que hay gente haciendo filas. Apenas se enteró, doctora Cabal, que aquí cerraban hospitales, que hay un negocio enquistado en las farmacéuticas para no entregar medicamentos. Es que para eso es la reforma, para resolver ese problema, y ustedes de manera irracional e insensata han obstruido en el Congreso de la República con mentiras durante 3 años la solución para que se pueda resolver esos negocios. Y la evidencia también es que la Contraloría General de la República dice que hay 14.2 billones de pesos embolatados en los últimos 4 años. Y ustedes callados frente a eso, incluido quienes dicen aquí que les gustan los datos, que hay que discutir sobre los datos. Ese dato no les llama la atención. El único dato que les llama la atención es el inaceptable robo de la UNGRD por 25.000 millones de pesos, pero el de 14.2 billones de pesos, quedémonos callados, para ver cómo culpamos al gobierno del presidente Gustavo Petro de algo que tiene que resolver el Congreso y que con mentiras, propaganda y obstrucción no han permitido. Gracias, exministra. Una réplica del exgobernador Romero. A ver, seamos claros. A la salud la convirtieron en un negocio, no en un derecho de todos y de todas, en un derecho además fundamental. Y entonces, cuando se plantea ese pulso de lo político y de las distintas visiones del quehacer político, estamos hablando de un negociado de billones de pesos, con B, no es cualquier cosa. Entonces, cuando se oponen a una reforma, no es porque estén preocupados por la estatización de la salud, es porque están preocupados por el negociado y cuánta plata se le han llevado a los colombianos y colombianas robada del sistema de la salud. Esa es una realidad en este país. Entonces, aquí oponerse a ese sistema de la salud hay que entenderlo con el desfile de los billones de pesos, no simplemente por postura ideológica, porque si fuese solo por postura ideológica, vale la pena decir que con ese discurso, que no es nuevo, el de achicar el Estado, viejísimo, le llamaban el modelo neoliberal, reducir el Estado a lo mínimo para que no dé chance a la corrupción y demás. Llevan 30 años, 40 años que con el nuevo modelo que iban a implementar y no lograron ni un Estado eficaz ni derrotar a la corrupción. Gracias, gobernador Camilo. Exministro Palacio. Yo creo que eso tiene que ser muy sencillo. Y de pronto voy a hacer algo que normalmente está reservado para el doctor Oviedo, pero es que usted tiene que mirar las encuestas hoy. La salud nunca estaba dentro de los primeros. Hoy las encuestas en Colombia están mostrando que uno de los problemas que los ciudadanos quieren que se resuelva es el tema de la salud. Y eso no ha sido gracias a los logros que dejó la doctora Corcho en el ministerio. Y eso no ha sido gracias a los logros de este gobierno de Gustavo Petro. Es que yo tengo que decir algo, es que no todo cambio es bueno. Y aquí nos metieron el cuento de que iban a cambiar la salud y lo que hicieron fue destruir la salud.
Y eso hay que decirlo de manera clara. Es que los maestros del FOMAC pasaron a ir a la Fundación Santa Fe a que les quitaran el acceso. Yo creo que hay que preguntarle a los maestros si a los maestros les está yendo bien con este gobierno. Yo creo que hay que salir a las calles a preguntarle a los ciudadanos si les está yendo bien, si creen que la salud ha mejorado. Porque al final del día, doctora Corcho, para que hoy la salud esté de segundo en todas las encuestas de Colombia, es porque ustedes no han hecho un mal trabajo, han hecho un pésimo trabajo. Gracias, exministro Daniel. Bueno, vamos entonces con la siguiente pregunta. Yo tengo que editorializar nuevamente porque es mi obligación. Les agradezco un poquito de atención. El general Charles de Gaulle hizo famosa una frase que me recordó hace algunas semanas aquí el doctor Chacón, y es que la política es demasiado importante para dejársela solo a los políticos. Yo no puedo hoy estar frente al micrófono sin poner un poquito eso de mano. El tema de lo complicado que es Colombia. Alguien decía que los colombianos probablemente somos descendientes de los franceses porque vivimos por el moto de para qué hacer las cosas simples si las podemos hacer complicadas. Todos estamos de acuerdo, creo, en que debe haber una inclusión general. La pregunta que íbamos a plantear o que vamos a plantear tiene que ver con el tema de la financiación. Extrañamente nosotros tenemos un tema de un régimen que se llama CISBEN y el otro contributivo, cuando al final hay un asunto alrededor de cobertura universal. Pero de nuevo, yo lo que quiero preguntar tiene que ver con cuál es un modelo de gestión eficiente que permita efectivamente llegar a que la salud sea tan buena y tan barata como sea posible, porque no estamos hablando necesariamente del Estado colombiano, pero en general, y esto sí es un tema de econometría básica, libre de derechas, izquierdas, filosofías, y es que la competencia hace que se genere mayores eficiencias. La doctora Corcho nos acaba de decir que nos hemos confundido, que la gente se ha confundido con la idea de que se quiere estatizar. Nos aclara que, y excúsame si estoy diciendo algo diferente o corrígemelo por favor, entonces, si el plan no es estatizar, ¿cómo sería entonces la gestión para asegurar que los privados lo hagan de forma eficiente y transparente sin que se vuelva en contra, digamos, en competencia específica con el Estado que desincentive también la gestión privada? Sí, por favor. Bueno, entonces lo primero que tenemos que decir es, hay que aclarar algo sobre los medicamentos. El Estado no es el que compra los medicamentos, las EPS son las que compran los medicamentos. Los colombianos les entregamos este año por anticipado de recursos del bolsillo de los colombianos por anticipado 100 billones de pesos. El año pasado fueron 88 billones de pesos. Se les pagó por los medicamentos. Pregunta, ¿por qué no los entregaron? Eso es lo que tenemos que cambiar en la reforma y eso es lo que tiene postrada la gente en las filas, la obstrucción que están haciendo. Pero además aquí yo invito a la gente del sector privado, a ese médico, ese odontólogo que montó su clínica, su hospital, a ese droguista que montó su farmacia para poder atender en el sistema de salud, cuya EPS le hizo un contrato leonino, lo estafó, no le pagó, el Estado le entregó la plata, luego se hicieron liquidar y se volaron y dejaron a toda esa gente tirada y luego no le entregaban los medicamentos. Que le cuenten eso al país para que entendamos entonces por qué se oponen a la reforma, porque justamente la reforma quiere ir allá, a que le llegue la plata directamente a ese que está atendiendo, a ese que entrega el medicamento para poder tener un control y que no sigan postrando a nuestra gente, que la tiene postrada haciendo filas para pedir medicamentos, una oposición filibustera, obstruccionista, indolente, que por odio a Petro, hace 3 años, tienen una reforma allá paralizada, dejando el sistema de salud a la deriva. Gracias, doctora Corcho. Senadora Cabal, doctor Camilo, sigue la senadora Cabal y lo dejamos a usted último en esta ronda. A ver, ¿por qué faltan las medicinas hoy y no ayer? ¿Por qué? Porque no hay reforma. No diga que las esconden, porque no pagan. Ahora, que haya, pero ver, no excusen lo inexcusable. Este gobierno está matando a los enfermos, gústeles o no.
Está matando a los enfermos. Usted, Carolina, y el ministro de Salud, no les importa que la gente se muera. Y los centros de Pero yo te agradezco, los centros de obstetricia que se están cerrando, de obstetricia, de ginecología en todo el país, no sean indolentes. Y si hay ladrones, métalos presos. Y sí es cierto lo que usted dice, que hay farmacéuticas que abusan del monopolio de medicamentos. Por supuesto, pero eso se resuelve desde el Estado colombiano yendo a negociar afuera los medicamentos para que no haya monopolio, no quemando el sistema. Ahora, ¿qué me gusta a mí que suceda? De todo lo malo que hay de este gobierno, que es peor que el COVID, porque Petro es peor que el COVID. ¿Qué me gusta? Que va a obligar, como pasó en España cuando se tiraron el sistema, a que haya una oferta de aseguramiento privado. Entonces, el aseguramiento privado, ¿qué va a lograr? Que la oferta de servicios médicos de la clínica de fracturas, de la clínica que hace los exámenes radiológicos, se unen, como ya existe, en un servicio de aseguramiento, no solo para el rico que siempre ha tenido el seguro que le ha dado la gana, no, la prepagada y seguro si quiere, para una clase media, incluso media baja, con un costo mucho menor para que toda su familia acceda. ¿Qué hay a cambio? ¿Qué se le da a cambio al prestador del servicio? Le garantizan los pacientes, 3.000 pacientes a la clínica cardiovascular, por ejemplo. Entonces termina siendo un gana-gana el que presta el servicio especializado de salud, que va a tener permanentemente pacientes para poder asegurar sus ingresos. ¿Qué va a tener esa persona de clase media, media-baja? Que va a tener el acceso a un servicio privado de calidad. El lío va a ser el aseguramiento cuando usted tiene una enfermedad de alto riesgo o una enfermedad huérfana. ¿Quién va a asumir eso como pasaba antes, señora Carolina Corcho? Tocaba vender la casa para pagar el tratamiento. Gracias, senadora Cabal. Exministro Palacio. Bueno, lo primero que hay que decir de manera clara es, aquí nos hablan como si aquí nadie viera televisión, aquí nadie se enterara de las noticias, aquí nadie escuchó a Petro decir el chu y nadie escuchó a Petro decir que si no había reforma a la salud iban a quebrar las GPS. Aquí nadie vio la noticia cuando le ordenaron a ese Ministerio de Salud y a ese Ministerio de Hacienda girar la plata que no estaba haciendo. O sea, aquí todos somos unos idiotas que no vemos noticias. O sea, nadie aquí se ha enterado de lo que está pasando con la salud. Pero además vienen y nos salen con un cuento. Es que el Congreso no nos aprueba y el Congreso es el responsable. Es que la labor del Congreso no es aprobar lo que a ustedes les dé la gana. Qué pena. El Congreso aprueba o no aprueba. Esa es la democracia. ¿Se están enterando que existe un Congreso? Usted fue senador. ¿Usted cuántas veces votó en contra de una iniciativa de un gobierno? Vea cómo contestó. De los suyos todos. Y después dicen que los ideologizados somos nosotros. O sea, ni siquiera, véanlo cómo cayó. Y ese señor quiere ser presidente de la República. Y acaba de decir que de los suyos todos, sin importar si era una buena iniciativa, si salvaba vidas, si traía educación. No. De los suyos, no. Esa es la respuesta ideologizada. Ahí está. Mejor dicho, doctor Romero, no tengo más nada que debatir con usted, porque está claro que en un gobierno suyo no hay forma de trabajar con el que piensa diferente. Y yo vuelvo y repito, a Colombia lo está matando a hacer al que piensa diferente el enemigo. Concentrémonos en quién es el enemigo de Colombia. El enemigo de Colombia es el que está por fuera de la ley, no los que pensamos diferente. Con el que piensa diferente hay espacio para dialogar, para conversar, para tratar de construir, para sumar. Pero cuando uno parte de esa posición, de los suyos todos, porque es que yo con usted no apoyo nada. Doctor Romero, me impresiona, ¿sabe por qué? Porque cuando usted era senador, yo de cierta forma pensaba que usted había sido un excelente senador, pero verlo hoy, que no tiene capacidad de debatir sobre el mérito, sino sobre la ideología, me deja absolutamente decepcionado y creo que varios hoy deben haber quedado con claridad de que usted no puede ser presidente de Colombia. Concejal Oviedo. Bueno, seguimos bastante distraídos por el ruido de la polarización. ¿Qué posición quisiéramos nosotros expresar respetuosamente? Nuestra opinión, que seguramente puede generar controversia, es que no estamos frente a un sistema
fallida, sino frente a un sistema desfinanciado. ¿Sí? El problema que tenemos hoy, que a muchos se les olvida que había un sistema de salud antes de la pandemia, es que ya la unificación del plan de beneficios del acto legislativo llevó a que la sinistralidad del sistema estuviera por encima del 100%. Es decir, la UPC en ese momento no alcanza para garantizar la prestación efectiva del servicio. Entonces, si lo que sabemos es que no tenemos un sistema fallido, sino un sistema desfinanciado, las soluciones son claras. Necesitamos recalibrar la UPC. Necesitamos mejorar la transparencia de los sistemas de información de las EPS y las IPS, porque sí, no tenemos un sistema de información transparente que nos permita hacer auditorías para saber efectivamente cuánta plata necesitamos para garantizar la cobertura plena del servicio de salud. Estamos en un sistema en el que la participación de los recursos tributarios para financiar el sistema de salud ha crecido rápidamente. Por consiguiente, tenemos que pensar la forma en que Colombia le deje de quitar al trabajador formal el aporte a la salud y podamos, gracias a la expansión de la exploración de los recursos mineroenergéticos, tener los recursos para financiar un sistema de salud universal que haga sentir a toda la gente protegida y bien tratada, y sobre todo que tengamos la capacidad de formar mejores y más médicos especialistas, que hoy es la principal problemática que tenemos a la hora de demoras en atención de salud. Entonces, los datos sí pueden llevarnos a construir soluciones de un sistema que no es fallido, sino que se encuentra completamente desfinanciado. Gracias, concejal Oviedo. Gobernador Camilo. Vale. Creo que el exministro no ha entendido la dinámica del debate. La réplica la hago luego. Él ha usado dos intervenciones como réplicas. No ha hecho propuestas al auditorio. Este punto, y me corresponde en esta intervención, entiendo es cuál debe ser el modelo de financiamiento para que el sistema de salud sea sostenible y accesible. ¿Estamos? Bueno, a ver, cuando hablamos del tema de Camilo, como estabas en el baño, modificamos la pregunta porque esto tenía que ver con el supuesto de que se pretendía estatización. La exministra explicó que no se, por eso la exministra explicó que no se pretendía estatización, entonces hubo un ligero cambio y es cuál debería ser la participación entonces de los privados para que este financiamiento fuese lo más eficiente posible para los usuarios. Bueno, porque desde el punto de vista de lo público y del Estado hay que responder que desde el 2023 al 2024 se incrementó la inversión en salud en Colombia. Eso puede ser tal vez novedoso para algunos que creen que no ha habido los recursos para la salud. Pasó de 78 a 87 billones de pesos en ese lapso del 2023 al 2024, es decir, un incremento del 12.9%. El problema entonces no es del recaudo, sino de cómo se manejan los recursos. Es allí donde está el punto crucial y el punto clave. Y sí, me mantengo en que el tema de los privados es contundente en el caso de la corrupción, lo que no significa que no debamos tener todos los controles desde lo público para que esto funcione, ni más faltaba. ¿Qué dijo la Contraloría? Que el sistema de salud adeuda 39 billones de pesos a clínicas y hospitales, y salieron medios de comunicación a tergiversar esa información y a decir que es el gobierno el que les debe, cuando el gobierno ya les había girado a las EPS. Y así pasa una y mil veces con los inventos de la oposición en este país. ¿Y sabe qué pasó luego? El gobierno salió a explicar hasta de pérdidas de 100 billones de pesos en este sistema de la salud. Eso equivale a 90 veces el presupuesto anual del Chocó, para que se hagan una idea ustedes de cuánto es que se ha perdido en los recursos de la salud. Así es que lo que se necesita, por supuesto, es resolver de fondo el tema que el Estado cumple con lo que los privados no, y el Estado garantice que los recursos no se pierdan. Ese es
el camino que debemos seguir para lograr tener salud en todo el territorio nacional. Gracias. Gracias, doctor Camilo. Creo que la doctora Carolina tenía una réplica. Sí, una réplica, doctor Oviedo, usted que le gustan los datos, pero está desinformado. La Corte Constitucional acaba de decir que eso de la insuficiencia de la UPC no es cierto porque echó atrás el fallo de desacato frente a esa premisa es falsa. Segundo, la Contraloría General de la República, en un informe, que es una institución que me imagino que usted respeta, porque usted fue director del DANE, ha dicho que el año pasado se entregaron 2.7 billones de pesos de más. Es decir, el ADRES giró y entregó a las EPS para la atención 2.7 billones de más que las EPS no registran en sus estados financieros. Luego, de acuerdo a los datos, su premisa de la insuficiencia de los recursos de la salud es falsa y no tiene soporte en la institucionalidad hoy vigente en Colombia. Gracias, doctora Carolina. Doctor Camilo, usted tenía una réplica, ¿verdad? Sí, la réplica a Palacios. Usted era ministro del Interior del gobierno Duque, no del de Santos. Yo fui senador en el gobierno Santos. Y ya dije aquí que por temas de país hay que superar esa polarización de oposición y gobierno. Y le conté un ejemplo de irme hasta allá. Cuando me refiero a que no apruebo ninguno de los suyos es porque no fui senador en el gobierno de usted, señor. Nosotros tenemos un criterio absolutamente claro y sensato de la política. Nosotros aquí hicimos política desde la oposición, por supuesto, pero no como ustedes, a punta de mentiras, a punta de ser una talanquera para que el país no avance. Nosotros hacemos una oposición como contrapeso y además oposición para abrir un espacio ciudadano que pelee con un poder que se enquistó con lógica mafiosa y criminal en el Estado. Esa es la diferencia. Gracias. Contrarréplica del doctor Palacios. ¿Cuánto le creyeron la explicación? ¿Cuánto le creyeron la explicación? No, senador, no insultemos la inteligencia que usted dijo claramente de los gobiernos que usted hizo parte. Dijo así, no aprobaría absolutamente nada. Yo sé que quiere una salida rápida, yo sé que fue una mala respuesta, senador, pero no la va a hacer conmigo. Tranquilo, trabájela y después trate de tener una mejor respuesta porque esa le salió mal. Vale. Le salió mal. Gracias, senador. Contrarréplica, réplica de la doctora María Fernanda. Perdóname. Y un ejercicio, senador. Un ejercicio. Déjeme responder como yo quiero responder, que esa es la democracia. Yo sé que usted quiere imponer hasta cómo respondemos los colombianos. Y cuando no responden como a ustedes les gusta, salen a hacer ejercicios como ese. A decir, es que tiene que responder así. No, senador. Muchas gracias. Yo respondo como yo quiero. Réplica de la doctora María Fernanda y después del concejal Oviedo. De Oviedo. ¿Tú tenías una réplica o no? Es que cuando hacen alusión a los mafiosos y los mafiosos y los mafiosos, y dicen, ay, es que uno debe evitar la polarización, pero es que los mafiosos. ¿Quién es el mafioso? ¿Quién entró en campaña? No, le exijo respeto. Uribe no es ningún mafioso. No, señora. Bueno, las personas que son menores como ustedes, menores con el cerebro chiquito, lo único que les queda es agredir. No agreda a las personas grandes como Uribe, no sea complejado. Bueno, orden. Perdón, le pido a los... Esa manía de decir mafioso. Le pido a los moderadores que hagan respetar al público. Respeto, por favor, de lado pero y el lado. público, Al tiene que público respetar. y a los que están interpelando. Ya Desde van el varias, público hacia acá, claro. respeto. Desde No, lo que qué sale pena, de la han tarima, interrumpido 7 desde lo que veces. sale del público. No, que pena, han interrumpido 7 veces. 7 veces y sigue gritando. ¿Qué es eso, Pero va para señora? Pusimos unas reglas claras al principio. Pero las les reglas pedimos- las pusimos para todos. Silencio, por favor. Las reglas las pusimos para todos. De forma deliberada has querido sabotear a la senadora Cabal cada vez que interviene. Sí, lo siento, pero es la verdad. Cada vez que interviene, la interpelas. Eso no hace parte de las reglas que pusimos y aceptamos todos. Todos lo aceptamos desde el inicio. Yo les propongo que escuchemos, no contrarrepliquemos, guardemos la calma, no es necesario alterarnos, pero calmémonos. Entonces, lo que yo les pido es que escuchemos, vinimos a escuchar un debate presidencial.
Entonces, los demás quieren escuchar, nadie está interpelando a la doctora Corcho, ni al doctor Romero, ni al doctor Oviedo. Lo has hecho particularmente con María Fernanda. Yo te pido que ya le pares a la actitud, la escuches, es válido no estar de acuerdo, pero no interrumpamos el debate. Senadora, por favor, continúe con el minuto que usted tenía de su réplica con el doctor. Claro, y por supuesto, pero por supuesto, todos tenemos que respetar la senadora al público y el público a la senadora, pero ha sido reiterativa la forma en que la han interpelado, la han interrumpido. Estoy de acuerdo, creo que las reglas tienen que ser para todos, dijimos que desde el público y también aquí quienes estamos debatiendo, hay 5 candidatos, precandidatos presidenciales, entonces el debate es entre ustedes, el público escucha, estamos escuchando ideas, estamos en un espacio de comunicadores políticos, entonces que haya democracia y la democracia es escuchar al otro. Así que por favor el público escuchar y los precandidatos debatir entre ellos. Gracias. Levanta su réplica y está la réplica del concejal Oviedo. No, yo creo que no es una réplica, sino que simplemente quisiera leerles textualmente un documento de la Supersalud publicado en 2024 que dice textualmente: la siniestralidad que mide la proporción entre los costos y los ingresos supera el 100% desde 2021. En el tercer trimestre del 2024 fue del 106,3% solo por servicios médicos y 114,7% si se incluyen los gastos administrativos. Aparte, los presupuestos máximos que cubren medicamentos y tecnologías no incluidos en el Plan Básico de Salud han llegado a niveles de siniestralidad del 170% desde 2022. Entonces, lo importante es que aquí estamos hablando con datos, con fuentes precisas, como para venir a tener apreciaciones superfluas de ataques de mentiras. La verdad nunca sale mal. Y eso es lo que nosotros queremos traer a este debate. Contrarréplica de la doctora Corcho. Lo que no dice el doctor Oviedo es que la Superintendencia de Salud también plantea que en los estados financieros de las EPS, de acuerdo a los reportes que ellas mismas hacen en la Supersalud, es mucho más lo que les ha ingresado que los que ha gastado. Y ahí no tiene que ver la siniestralidad, porque es que, a ver, aquí no podemos con un lenguaje poco de respeto, por favor, al público. No podemos con un lenguaje tecnocrático ocultar la realidad, porque esto que está pasando es muy grave. Hay gente haciendo filas en las calles por esto. Aquí hay informes muy serios de sobrecostos de medicamentos por parte de las EPS, procedimientos que cuestan 3 millones, los cobran a 700 millones de pesos y luego los trasladan a eso que usted llama siniestralidad. Pero vuelvo e insisto, no existe hoy, salvo hagamos una auditoría forense, nada que diga que el recurso que el Estado gira a la salud es insuficiente, doctor Oviedo. En eso quiero... Vale, por favor, continuemos, querida Lina. Bueno, vamos con el último bloque, corrupción y reforma institucional. La primera pregunta tiene que ver, les recordamos por favor, silencio, escuchar. Pedimos altura a los políticos y a los candidatos, pero también como ciudadanos debemos mostrar altura. Uno no puede pedir lo que no brinda. Entonces, la primera pregunta de acuerdo, lo importante es que no haya opiniones, es decir, escuchemos, cada quien tiene una opinión, hasta yo como periodista tengo una opinión, pero en el respeto que está este espacio, cada quien pues analiza, revisa y ya serán las urnas cuando mostremos nuestra opinión. Esa es la verdadera forma de mostrar lo que estamos pensando. Reforma del Estado y control del gasto. En Colombia, el Estado ha crecido en funciones y estructuras, lo que ha traído también un aumento sostenido del gasto, lo que algunos llaman coloquialmente aumento de la burocracia. Según un análisis del Instituto de Ciencia Política en 2023, el 83% de los ingresos tributarios se destinó al gasto de funcionamiento y, ojo, también al pago de deuda. Eso ha reducido significativamente el margen fiscal del país, pues al punto que nos ha llevado a una crisis fiscal. La pregunta es,
¿qué tipo de reformas consideran necesarias para que el Estado administre mejor los recursos y pueda cumplir sus funciones sin desbordar el gasto? Arrancamos esta ronda por el exministro, la doctora Cabal, por la doctora María Fernanda Cabal. El excesivo gasto público es corrupción. Y los gobiernos, entre más concentran poder y a la clase política, sea el gobierno, sea el Congreso, le fascina la burocracia. Y esa burocracia la termina pagando es el empleado y el empresario. Ambos. De alguna manera, si usted no paga impuestos porque su ingreso es pequeño, cuando usted compra y hay tributación, se lo están sacando. Conclusión, sí hay que reducir el tamaño del Estado, no la ridiculización que hizo aquí el señor Camilo Romero. No es que sea neoliberalismo, ellos se aprenden una palabra y se les vuelve pues una crisis. No, es sentido común. Yo no gasto más de lo que me gano, porque si gasto más me toca hacer reformas tributarias para robarle la plata al ciudadano de su bolsillo, porque los impuestos son un robo legalizado. Si usted me va a sacar la plata, sea eficiente, no que se vuelva todo gasto. Este gobierno, ¿saben cuánto ha crecido la burocracia y cuánto ha gastado más? 8 billones de pesos que debían ser para vías terciarias, para mejoramiento en salud. No, contratando personal en órdenes de prestación de servicios por 3 meses después de que hablaron paja diciendo que no era digno trabajar por prestación de servicios. Conclusión, Estado pequeño, eficiente. ¿Por qué el Estado no puede usar tecnologías de blockchain que controlan la corrupción? Ah, no, el Estado parece que todo lo nuevo que sirve en una empresa al Estado no le sirviera. ¿Dónde quedaron los jefes de control interno? No existen. Entonces aquí hay que mirar al Estado como una empresa para que no roben. Menos leyes, menos decretos, tumbar todo aquello que signifique duplicidad de funciones. Lo sé yo como empresaria y sé lo que me ha costado hacer empresa en un país donde ser formal y legal significa un castigo. Debemos pensar en una Colombia al contrario, y yo sí creo en que hay que hacer una reforma tributaria, pero para aliviar las cargas fiscales y tributarias. Si usted disminuye la carga excesiva que hay en Colombia, fiscal y tributaria, usted amplía la base de tributación. Muchas gracias, senadora. Exministro Palacios. Mire, yo creo que hay que estar muy claro. Plata que se va en funcionamiento del Estado, muchas veces plata que se quita a la inversión. Y ahí es donde tenemos que tomar una decisión. ¿La plata tiene que estar en inversión o tiene que estar en funcionamiento? El funcionamiento, este gobierno lo ha incrementado en 100 billones de pesos. 8 billones de pesos en OPS. El Ministerio de la Igualdad, que no ha ejecutado absolutamente nada y no ha servido para nada, 1.7 billones de pesos anuales. Esos son 7 billones de pesos en un cuatrenio. Y ahora, para rematar, con el gasto desproporcionado, con la falta de recaudo por las mismas condiciones que han creado por ausencia de confianza para inversiones en Colombia, pues nos salen a proponer una reforma tributaria de 26 billones de pesos. Hace algunos añitos, por una reforma tributaria de 24, incendiaron el país y veníamos de una pandemia. Ahora les parece muy bueno una reforma de 26 y además amenazan al Congreso y amenazan a toda la sociedad que si no se las aprueban van a incendiar el Congreso, van a cerrar el Congreso, los congresistas paramilitares. Eso es un tema muy sencillo. Un Estado burocrático es un Estado lento, es un Estado que invierte la plata en donde no la tiene que invertir. Y estoy de acuerdo con lo que decía la doctora María Fernanda. Uno no puede manejar la economía del Estado como no manejaría la economía de la casa. Si usted recibe 5 millones de pesos de salario, no puede gastarse 25 millones de pesos. Sencillamente no hay economía que aguante. Y aquí lo que ha hecho este gobierno es proponernos más impuestos sin reducir en absolutamente nada el tamaño del Estado. Y ahí hay una reflexión. Con un presupuesto de 300 billones de pesos, enfrentamos una pandemia y el país salió adelante. Con 500 billones de pesos de este gobierno, no han dado para resolver ni un solo problema de los colombianos. Doctor Oviedo. Muchas gracias, Lina. Simplemente quería hacer la observación
que respondo esa pregunta y me debo retirar porque ya estoy supremamente retrasado para el vuelo que me lleva a Bogotá. Miren, no es lo que pensemos quienes estamos sentados acá, es lo que sabemos todos. El Estado colombiano es un Estado lento, es un Estado fragmentado, es un Estado opaco, ¿sí? Porque sabemos que existe la corrupción y la gente se aprovecha de esa opacidad para poder aprovecharse de los recursos que son sagrados, que son los recursos públicos. Por eso nosotros queremos que una de las 4 patas de la mesa en la que queremos sentar a la gente a hablar, a construir una solución que nos permita mirar para adelante, no estar recordando los odios del pasado, sino ofrecerle un futuro del desarrollo a la gente. Es un Estado que convierta cada peso en progreso, un Estado inteligente, un Estado confiable, un Estado centrado en el ciudadano, que use las tecnologías de información para favorecer la interoperabilidad y la transparencia, un Estado que sea capaz de hacer equipo con el sector privado, porque el déficit de infraestructura del país no permite que pensemos que lo público va a resolver el déficit de carreteras, de interconexión eléctrica y de transmisión de gas natural que tenemos en el país. Necesitamos un Estado que sea capaz de presupuestar por resultados, un Estado que sea capaz de trabajar con una descentralización de capacidades, no de competencias, sino de capacidades a nivel territorial. Un Estado que nos dé la tranquilidad de que en Mocoa hay alguien pensando en el ambiente, que en Maicao hay alguien pensando en cómo recaudar los aranceles de la zona especial. Un Estado que resuelva y sobre todo un Estado que escuche, porque lo que hemos visto acá hoy, se los digo personalmente, es la prueba de la sordera, de querer pensar que unos pocos tienen la verdad, cuando la verdad la construimos todos conversando y construyendo un mejor futuro para el país. Muchas gracias y discúlpenme que me debo retirar. Bueno, en aras de que haya equidad en este debate, esta va a ser la última pregunta que vamos a tener para que todos pues puedan tener las mismas condiciones. Que esté muy bien, doctor Oviedo. Adelante, doctora Carolina Corcho. Bueno, si uno quiere gobernar este país, tiene que conocer la estructura de las finanzas públicas. No puede ser posible que estén diciendo que es que hay unos gastos burocráticos. Más del 90% de esos gastos que ustedes dicen son inflexibles. ¿Qué significa eso? Constitucionalmente, esos gastos de funcionamiento tienen que ir a pensiones, tienen que ir a salud, tienen que ir a los entes territoriales por algo que se llama, doctora Cabal, Sistema General de Participaciones. Eso no es capricho del gobierno, tendría que haber una reforma constitucional para no asumir eso. Primera claridad. Segundo elemento. La crítica y el estallido social fue porque intentaron ponerle impuestos a la comida, a las clases populares y a la clase media. La reforma tributaria que estamos proponiendo, porque todos los países del mundo, dejemos el populismo, necesita reformas tributarias para garantizar igualdad antes y después de impuestos. Ahí es donde está la igualdad. Es para los súper ricos, para los juegos de azar, que mueven billones de pesos y no facturan. Para el carbón, por ejemplo, como lo propuso la ley de financiamiento, que con respecto a los países de la OCDE estamos muy por debajo en el impuesto al carbón, en aras de la transición energética. ¿Y por qué se necesitan reformas tributarias en el mundo, pero que no grave las clases populares ni la comida? Para hacer inversión social y reactivar la economía, para poder pagarle el sueldo a los soldados, a la fuerza pública, para poder comprar tierras y entregarlas, para poder financiar el sistema de salud, para pagar escuelas, para poder seguir con la inversión en la gratuidad y las matrículas de educación superior, que son 195.000 en 2 años, para construir vías terciarias. Para eso se requiere esa inversión social que debe continuar en Colombia para superar, y valga decirlo, el desastre económico que nos dejó el señor Iván Duque en la pandemia. Fue que endeudó al país altísimo y estamos pagando esos intereses. Pero no podemos detener la inversión social porque necesitamos reactivar la economía. Y ya para terminar,
No estamos pidiendo que el Congreso sea notario del gobierno, pero que tampoco sea notario de las EPS. Gracias, doctora Carolina Corcho. Ex embajador Romero. Entiendo también tiene afán y debe irse, ¿sí? Sí, ese es el tema de los vuelos. El vuelo. Esta vez coincidimos Oviedo y yo en irnos en avión. Se van en avión juntos. Bueno, entonces les cuento. A ver, dos comentarios tal vez de este asunto. Han promovido aquí de forma, digamos, contundente, más que propuestas, ataques y algunos ejemplos y similitudes, no propuestas. Y entonces se toma como ejemplo Argentina. Yo quiero invitarlos aquí a que hagan un ejercicio. Milei se convierte en un referente gigantesco para la senadora Cabal. Y llegó y acabó ministerios y ha hecho todas estas cosas. Solo revisen para que vayan a visitar si pudiesen tener la oportunidad de Argentina. Hoy es uno de los países más caros del mundo, reproduciendo unos niveles de desigualdad que jamás habían existido, una latinoamericanización de la Argentina que antes recibía a colombianos y colombianas, sobre todo que iban a estudiar a ese país. Un país inviable, un país que le está quitando la salud, que le está quitando la educación, que antes era gratuita, de calidad, que cuando llegaba el colombiano que no tenía oportunidades en este país, le entregaban una libretica de sus derechos por haber pisado la Argentina. Hoy eso se ha perdido, se está perdiendo. Son indolentes con la gente, no les importa producir estos niveles de desigualdad que han producido, como les dije ya, el tercer país más desigual del planeta, solo superados por Sudáfrica y por Namibia. Segundo, hay que hacer propuestas, no solo quedarse en esas referencias. Y nuestra propuesta es que debe haber un modelo de gestión y de gobierno, no puede ser un capricho. Aquí deberían decirlo de una vez, por mejorarle las condiciones laborales. Hay gastos a nuestra fuerza pública, no solo las palmaditas en la espalda, porque creció, como dijo Carolina, el sistema general de participaciones en el 7%, y son tareas constitucionales que hay que cumplir, no de capricho. Así es que yo creo que debemos ser un poco más serios en esto. ¿Qué proponemos? Un modelo de gestión de gobierno que se llama gobierno abierto. Transparencia, participación, colaboración, nivel de gestión y ejecución desde un gobierno. Les proponemos que en un celular cada ciudadano pueda tener una aplicación que sepa cuánto dinero hay, dónde está ese dinero, en qué dependencia, a qué programas, a qué proyectos, quiénes son los responsables, bajar el último de los contratos de cualquier contratista. Hoy es posible hacerlo con tecnología y se los digo de una vez, si creen que eso no es viable, lo hicimos ya en el gobierno abierto de Nariño, reconocido por Naciones Unidas, por la OCDE y por CEPAL. Esto es con propuestas, con trayectoria y con coherencia. Muchas gracias. Gracias, ex embajador. Bueno, la senadora María Fernanda Cabal y el exministro Palacio nos pidieron réplica. Adelante. Que le vaya muy bien y gracias por participar en este debate. Es que yo Hasta creo luego, que doctor Camilo, que esté muy bien, que tenga buen viaje. Hasta luego. Uno se despide normalmente. la exministra Carolina Corcho confunde gasto público con inversión. Usted hace un revuelto. El problema de gastar más es que no queda plata para inversión. Claro que hacer vías es inversión, porque la movilidad da acceso, se vuelve más eficiente el transporte y el producto que se transporta llega al precio que debe ser. No con una vía rota ni con los bloqueos múltiples en todo Colombia, donde el que paga es el que compra el producto al final. El que más le cuesta es al pobre. Este gobierno es tan obtuso que quebró más de 20.000 tenderos con su cuentazo del impuesto saludable. Pura paja. Encarecieron la comida de los más pobres que de noche llegan a buscar en la cigarrería que atrás hornean pan para poder comerse un pan con café y si les alcanza un pan con café y huevo. Encarecieron todo, la gaseosa, las papas. Es una obsesión por decirme yo qué me puedo comer y qué no, pero eso sí, el cannabis tiene que legalizarse. El mundo al revés. Todo ese cuento progresista ambiental de la salud es mentira. A ustedes no les importa. Lo primero que yo haré, además le quiero decir, es tumbar ese impuesto saludable que de saludable no tiene nada. Gracias, senadora. Continuamos, el exministro Palacios con su réplica. Yo quedé impresionado porque hace un ratico se estaban peleando que cuál de los dos había andado más en flota y los dos van tarde para el avión.
Esas son las mentiras a las que nos acostumbran. Pero venga, yo quiero decir, esa matemática no me cuadra. Es como la misma matemática de Petro, esa matemática física cuántica cósmica, que entonces dicen que es que el presupuesto incrementó porque los gastos de funcionamiento, como si el sistema general de participación no hubiera existido en el 2022 y en el 2021. Dice el doctor Romero antes de irse, es que incrementó el 7%. Claro, el 7% da de 300 billones a 527 billones. Báilenme ese trompo en la uña. Esas son las mentiras que nos echan. Ahora, yo les digo a todos ustedes, no me crean a mí, métanse y miren el presupuesto general de la nación y vean dónde está el recorte. El recorte está en inversión, doctora Corcho. El recorte no está en funcionamiento. Y los 8 billones de pesos, no me interrumpa, los 8 billones de pesos que su gobierno se está gastando en contratistas a dedo, en influencers para que vayan a marchas, 8 billones más los 7 billones que nos cuesta el Ministerio de la Igualdad, que se invirtieron, que no ha servido para nada, serían más o menos 15 billones de pesos. Ahí le tengo media reforma tributaria. ¿Y sabe qué? Si va a convencer a esta gente que los 24 billones de Duque eran malos y los 26 billones de ustedes son buenos, está equivocada, porque esa plata cae del bolsillo de todos los colombianos. Gracias, exministro. Doctora Corcho, contrarréplica. Todo niño que nace ya nace endeudado en Colombia, porque resulta que el señor Iván Duque durante la pandemia endeudó a intereses altísimos al país y estamos pagando un servicio a la deuda, estuvimos pagando 112 billones de pesos. En este y juiciosamente para no tener los riesgos internacionales. El gobierno del presidente Gustavo Petro, tratando de paliar el manejo fiscal desastroso de Duque, lo que hizo fue pagar la deuda, bajarla 102 billones que se va a pagar y trasladar inversión, porque se requiere inversión pública y social, doctora Cabal, para eso es el Estado. Entonces, ¿Estado pequeño? No, porque usted dice que se necesita vías, pero sin Estado es imposible entonces que hayan los recursos para construir esas vías. Gracias, doctora Corcho. Exministro pidió contrarréplica. Lo tengo que hacer porque es que mencionó el tema de la pandemia. Y nuevamente no les cuadra la matemática. Entonces salen a criticar que es que nos endeudamos para atender una pandemia. ¿Y qué quería que hicieran? Que dejáramos morir a la gente, que no hiciéramos unidades de cuidados intensivos, que no compráramos vacunas. Es que yo les digo una cosa, gracias a Dios, yo todos los días me levanto y digo, gracias a Dios la pandemia no nos tocó con usted de ministra o con Gustavo Petro de presidente. ¿Contrarréplica? No. Bueno, muchísimas gracias a todos. Les pido un fuerte aplauso para los candidatos, tanto los que están como los que se fueron. Disculpen, por favor, no se nos vayan. Una información rápida a los precandidatos. A quienes quieran, señores precandidatos y jefes de prensa de los precandidatos, hemos adaptado